Bueno, buenos días primero a todos, presidente Germán. Gracias por esta invitación. Quiero hoy día hablar de macroeconomía. La verdad es que supongo muchos de ustedes estuvieron hace una semana, en realidad 6 días y medio día, en la Comida de la Industria y me tocó hablar de política en ese momento. Quiero ahora volver a hablar más de la situación económica, en qué estamos, qué esperar. Quiero hablar básicamente de 3 temas fundamentales. Uno, cómo veo yo, cómo ve el gobierno la situación macro. Esto tiene varias aristas, pero quiero hoy día centrarme en una arista principal, que es cómo se está reacomodando la economía a un escenario externo que es muy distinto al que vivimos en los últimos, yo diría, casi 15 años, desde el 2003 en adelante. Quiero hablar de política fiscal. Por estos días se discute el presupuesto. Ustedes habrán visto que estamos en el proceso de las subcomisiones. Comienza la comisión mixta de presupuesto a operar ya la próxima semana y creo que es importante dar una mirada al rol de la política fiscal en este cuadro macro. Y quiero finalmente dar algunas reflexiones finales. Voy a hacer bien rápido esta parte, que es la parte internacional, porque estoy seguro que el presidente del banco va a hablar mucho de esto. Sí quiero decir un par de cosas. Primero, que el mundo está siendo muy distinto a lo que fue en el pasado. Y en lo que más se refleja eso es que el mundo desarrollado finalmente está dejando atrás años muy malos. El 2009 fue muy malo, hubo un rebote, pero después Europa entró en problemas y estamos viendo una gradual recuperación del mundo de las economías desarrolladas. Y al mismo tiempo estamos viendo una gradual pero persistente desaceleración del mundo emergente. Estas dos cosas que están pasando tienen implicancias en muchas dimensiones, pero me quiero concentrar en básicamente 2: condiciones financieras para Chile y segundo, precios de nuestras exportaciones. Y en términos de condiciones financieras, bueno, lo que está pasando es relativamente obvio cuando el mundo desarrollado se normaliza, en la medida que todos esperan que la Reserva Federal continúe con un proceso de normalización de su política monetaria. Las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a subir. No las tasas de interés de largo plazo necesariamente, que tuvieron una subida muy importante en el 2003, hace algunos meses de nuevo, pero sí las tasas de interés más de corto plazo. Grandes dudas cuando comienza a subir la Reserva Federal la tasa de interés, pero creo que nadie duda que ese proceso ya cada vez es más obvio que suceda. Esto ha llevado a que los flujos de capitales a economías emergentes sufran. La mejor estimación hoy día para 2015 que hace el IIF es que vamos a tener por primera vez salida de capitales del mundo emergente desde la crisis del 2009. Esa es una realidad que está viviendo el mundo emergente, porque nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente muy pequeñito, no lo sufrimos tanto, pero es ciertamente una nueva realidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Y el segundo gran tema es el crecimiento de economías emergentes. Hay situaciones particulares, pero que afectan fuertemente al mundo emergente. Rusia en recesión, Brasil en recesión, por consideraciones globales y también propias. Pero China creo que es el caso más relevante de lo que está pasando. Con esta persistente desaceleración, hoy día China crece un poquito más de lo que crecía en el punto más bajo del ciclo en el 2009. ¿Okay? Para poner en perspectiva qué está pasando. Y además con una serie de decisiones de política económica que han puesto algo más de duda respecto de la controlabilidad que tiene la autoridad china sobre su proceso de crecimiento. Sus intervenciones en la bolsa, el cambio de paridad que hubo hace algunos meses hicieron dudar más al mercado. ¿Qué ha pasado en este cuadro? Con los precios de materias primas, bueno, lo obvio, han ido bajando, se está acabando este boom que tuvimos. Muchas materias primas han caído de precio, pero los metales en particular y el cobre más específicamente han sufrido fuertemente. Creo que ese gráfico de la derecha dice todo respecto a lo que nos ha ido pasando. Tuvimos un aumento de precio del cobre sustancial desde el 2003 en adelante.
esto sufrió una interrupción muy breve, la verdad que de 2 trimestres, 3 a lo más, a fines del 2008, comienzos del 2009. Se recuperó fuertemente, pero desde el 2011 en adelante ha venido una gradual caída. Llegó a estar en $4.50 por algunos meses ahí en 2011. Hoy día fluctúa entre 2.20, 2.30, con muchos anuncios desde el mundo de la industria cuprífera. Esto es importante para Chile. No quiero decir que todo lo que nos pasa refleja esto, pero quiero hacer mi presentación en torno a qué implicancia tiene esto, cuál es la tarea macroeconómica para hacer frente a esto. Bueno, Sudamérica ha sentido este nuevo entorno externo. El crecimiento de Sudamérica y Chile están graficados en esta lámina y se ve cómo primero se correlacionan bastante fuerte, cómo en 2007, por ahí 2008, Sudamérica crecía más que Chile. Y hay dos momentos en los últimos 5, 8 años en que Chile claramente creció más que Sudamérica. Eso es el año 2012 y el año 2015. Ciertamente es porque otras cosas están pasando en Sudamérica también, pero para estas discusiones de que cuánto es externo, cuánto es interno, hay tanto externo como interno, ¿no? Pero esto claramente muestra que hay algo externo particularmente fuerte. ¿Es Brasil solo lo que nos explica lo que nos está pasando? Porque uno podría hacer el caso argumentativo de decir, ¿saben qué? Brasil está en recesión, va a crecer -3. Es obvio que Sudamérica, porque Brasil es muy grande, se va a ver muy distinto a Chile. Pero me gustaría presentarles este gráfico, que es el crecimiento de 3 países en 2011 y en el primer semestre de 2015. Son 3 países sudamericanos, 3 países amigos. Y quiero que me digan cuál es cuál. Bueno, son bastante parecidos. Ese es lo único que les puedo decir yo cuando veo eso, ¿no? Bueno, y si veo cuáles son, es Colombia, Perú y Chile. Y es muy impresionante ese gráfico, cómo uno ve la desaceleración un trimestre antes, un trimestre después, pero lo que estaba pasando en 2011 es sustancialmente distinto a lo que está pasando hoy día. Si uno mira qué ha ido pasando con las proyecciones de crecimiento, pasa la misma historia, es que todas las proyecciones de crecimiento, y estas son las proyecciones de crecimiento para este año, cómo han ido cayendo en todos los países, ¿no? Y si uno se pregunta, ¿qué ha pasado hasta octubre en el último año móvil respecto del crecimiento de la región? Bueno, en todos los países ha habido grandes disminuciones. Lo que es impresionante es que Chile es el que menos disminuye, como que nos desaceleramos antes, pero otros países han tenido ajustes a la baja que son significativos. Incluso México, y esto es interesante porque México no sufre con el cambio de commodities como sufre Sudamérica. En parte sus exportaciones son básicamente industriales, está muy atado a Estados Unidos, que está mejor, pero aún así lo que muestra que hay un fenómeno financiero también importante en lo que está pasando. No sé por qué están saliendo con tantos números raros estas cosas, pero bueno, un fenómeno interesante de lo que ha pasado en Chile que nos da cierta ventaja respecto del resto, es que hemos tenido un ajuste en las cuentas externas muy rápido. Es cierto que esto fundamentalmente refleja la caída de inversión que sufrió Chile en los últimos 3 años, pero sí nos dejan ventaja. Estar con déficit de cuenta corriente de 5 o 6 puntos del PIB en este ambiente externo es un desafío importante para otras economías. Nosotros estamos básicamente en equilibrio. Bueno, y por último, este recuento macro simple, quiero decir que la economía ha ido tomando algo más de crecimiento en los últimos trimestres, pero no ha logrado tener un crecimiento fuerte en los últimos meses. Más allá de temas puntuales, la verdad es que la economía está creciendo algo así como entre 2 y 2,5 en este momento, y es difícil hacer el caso que haya tomado más fuerza y por lo tanto queda mucho por trabajar. A pesar de este resultado, yo diría que es claramente menor que a lo que a uno le gustaría.
el mercado laboral se ha mantenido bastante robusto en Chile. La tasa de desempleo no ha subido particularmente y la creación de empleo se ha mantenido creciendo, la creación de empleo ha sido fuerte. Muchos se han preguntado cuánto esto es de la política fiscal. Evidentemente está relacionado a la política fiscal de este año, pero si uno mira los datos microeconómicos, la verdad es que es difícil hacer el caso que sea solo eso. Uno, por ejemplo, puede ver qué pasa con rubros ligados a la política fiscal y están creciendo más que el año pasado, pero no están creciendo más que el 2012, por ejemplo. El 2012, de hecho, fue un año en que los rubros asociados típicos a la política fiscal crecieron mucho más que lo que crecen hoy día. Ha habido más inflación, básicamente por la depreciación cambiaria. Dado que está el presidente del banco, creo que me voy a saltar comentarios respecto de esto. Sí diría que más allá de estas fluctuaciones de inflación y de tipo de cambio, es notable, y sobre todo cuando uno se compara con otros países, cómo la credibilidad del banco es muy fuerte. Si uno compara cómo se mueven las expectativas de inflación en Chile, la verdad es que hay que estar muy orgullosos de la institucionalidad que se ha ido creando y del trabajo del Banco Central, porque hay fluctuaciones de corto plazo, evidente. El tipo de cambio se mueve, la inflación se mueve, tiene que moverse algo, si no la depreciación cambiaria no serviría para nada. Si todos los precios quedan igual y el tipo de cambio se mueve, los consumidores no verían señales de precio. Pero lo que es interesante es que las expectativas se mantienen. La política monetaria reflejada en dónde están las tasas de interés se mantiene en un tono claramente expansivo y eso evidentemente ayuda a que la economía tome algo más de cuerpo. Me voy a saltar eso y simplemente comentar un tema adicional, que es qué está pasando en el margen con inversión. Porque ciertamente la inversión ha sido un tema que ha liderado este ciclo económico. Parte importante, como lo voy a mostrar en unos minutos más, está relacionado a un ciclo fuertísimo de inversión en minería y alrededor de la minería y alrededor de las zonas mineras, que es evidente en los datos. Pero sí quiero decir que empieza a haber algo más de inversión en algunos sectores. El gráfico del lado izquierdo es cuántos proyectos se han presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental hasta octubre de cada año. Y ciertamente el 2012 y 2013 fueron años particularmente fuertes, ¿no? Mantengan en la mente las líneas amarillas, porque me voy a volver a ellas en un rato más, ¿no? Pero es impresionante cómo la minería tomó cuerpo en esos años. 2014 fue un año de muy poca inversión, pero sí quiero llamar la atención a las cifras celestes en que la inversión en energía está tomando mucho más protagonismo. Y quizás más importante, que hay una recuperación en el 2015 respecto al 2014 del valor de los proyectos que están entrando a la SIA, que es bastante notable. Aún los proyectos aprobados no rebotan, ¿okay? Todavía siguen en una secuencia de disminución hasta los datos últimos, aunque respecto al año pasado tengo que decir que los últimos meses son mucho mejores que el año anterior. Bueno, es básicamente un panorama de lo que está pasando. Me gustaría ir a una cosa más profunda. ¿Qué está pasando del punto de vista macro, más allá de ver datos simples? Y quiero contarles la historia acá de qué ha pasado con el precio del cobre y cómo la economía se acomodó a este nuevo precio del cobre. Y déjenme partir por un gráfico que es muy simple, en que está el precio efectivo del cobre, que es la línea naranja. Eso fue el precio del cobre, que estaba en torno a 90 centavos en el 2003 y, como les decía, subió fuertemente hasta 2011. La línea azul es lo que se llama precio de referencia del cobre. Es lo que la comisión de expertos que ayudan a la política fiscal en Chile, con una pregunta muy simple, es ¿cuánto cree usted va a ser el precio del cobre en los próximos 10 años? Ese precio es un insumo crucial para determinar cuánto se gasta de este boom de cobre. Igual que una familia que tiene ingresos, y tiene ingresos transitorios e ingresos que son persistentes o permanentes, uno puede gastar los ingresos permanentes, no los transitorios. Los transitorios los guarda y los gasta de a poco, o los guarda para tiempos malos. Bueno, el fisco hace más o menos lo mismo acá.
Y es muy interesante ver cómo el boom del cobre, desde el 2004 hasta el 2007, 2008, estas comisiones de expertos suponían que era básicamente transitorio. Y por lo tanto había quedado racha. Pero de a poco esa línea azul fue subiendo, subiendo y subiendo. Y el fisco fue gastándose una proporción mayor del aumento del precio del cobre. Y no es solo el fisco el que gasta, también los chilenos empezaron a pensar, esto puede durar mucho. Los mineros empezaron a pensar, esto puede durar mucho. La gente que decidía un proyecto inmobiliario en alguna ciudad en el norte, cercana a la minería, pensaban, esto puede durar mucho, lancémonos. Desde el punto de vista macro puro, y esto ya voy a entrar en las tripas de la macroeconomía, si uno ve lo que le pasó al balance fiscal y a la cuenta corriente, el balance fiscal es simple, el déficit fiscal, superávit fiscal, y lo que le pasó a la cuenta corriente, que es en la balanza de pagos de los países, lo que transan con el exterior, se mide una parte que es la cuenta corriente. Y para ponerlo en simple, es simplemente la diferencia entre ingresos y gastos de Chile. Bueno, por el lado fiscal, en el lado izquierdo, si ustedes se fijan, del 2003 al 2007, 2008 en realidad, hubo superávit fiscales muy grandes, 7, 8 puntos del PIB en algunos años, reflejando justamente esta noción de que el aumento de precios era transitorio. Pero nos fuimos acostumbrando a esto, y los déficits fiscales los superávit fiscales se transformaron en un déficit muy grande en 2009, cuando se hizo una política expansiva y cayeron los precios del cobre, pero del año 2010 hasta ahora, pero particularmente 2011 y 2012 es bien notable, cómo con precios mucho mayores a los precios que hubo en 2005, 2006, 2007, el superávit fiscal fue mucho más pequeño. Esto no tiene nada que ver con que sea responsable o no responsable la política fiscal. Siguió una regla fiscal, siguió lo que los expertos pensaban iba a ser el precio del cobre. La realidad, sin embargo, es que desde 2011 hasta ahora ha venido un deterioro fiscal importante y con precios del cobre que han venido a la baja. Si uno ve a Chile ahora, porque esto es el fisco, si uno ve a Chile, le pasó lo mismo. Chile tuvo superávit externo. En el fondo ahorraba más de lo que gastaba. Ahorraba positivamente más de lo que invertía. Gastaba menos de sus ingresos fuertemente en 2004, 2005, hasta el 2007. Y de a poco nos empezamos a acostumbrar a estos precios más altos y terminamos con déficits externos bastante importantes, por ejemplo en 2012, con un precio del cobre comparable al del 2006. Hubo un cambio de 8 puntos del PIB en esta relación gasto-ingreso con el mismo precio del cobre. La razón primordial de eso es cómo se percola, cómo entra el precio del cobre a la economía. Subieron los costos, pero las subidas de costos no son porque sí, alguien ganando más plata. El precio del cobre de referencia subía, se podía gastar más de este ingreso, etc. Y esto cambió sustancialmente la dinámica de qué pasaba en Chile. Esta es la tasa, crecimiento de la inversión hasta el 2014, que es cuando tenemos datos de cuánto era minería y cuánto era no minería. Y es notable cómo la inversión minera, la barra roja, la parte roja de estas barras empieza a dominar lo que sucede en la economía. Y la economía sintió esto también en qué se producía en Chile. En 2003, básicamente 64% de la producción era de bienes no transables. ¿Qué significa eso? Bienes que uno no comercia con el exterior, desde construcción hasta retail, pasando por servicios financieros. Esa parte del PAI subió y la parte transable, aquella parte que se exporta, aquella parte que compite con importaciones de distintas maneras, se achicó. Y es lo obvio que pasa cuando uno tiene un shock de precios como el que tuvimos y lo que le pasa a la economía cuando empieza a tomar como persistente ese shock. Se acostumbra. Era mejor negocio hacer producción de no transables que de transables. Eso se acabó. La economía tiene que empezar a devolverse a la estructura que tenía en 2003. Y eso es un ajuste que no es fácil. La señal de precios clave para que suceda esto es lo que le pasa al tipo de cambio. Hacer esto con tipo de cambio fijo es durísimo.
como lo han demostrado muchos países, casi siempre se falla, de hecho. Con tipo de cambio flotante es mucho más fácil, pero eso no quiere decir que sea fácil en términos absolutos. Y en eso está la economía. La economía está reacomodándose a esta nueva realidad. El incentivo de precio clave, como decía, es el tipo de cambio que hace rentable algunos sectores que no eran rentables antes, que orienta el consumo hacia cierto tipo de consumo y no otro, a cierto tipo de canasta de inversión y no otro. Este gráfico es simplemente el tipo de cambio real y la contribución de las exportaciones netas, esas son exportaciones menos importaciones, al crecimiento. Las exportaciones netas básicamente disminuyeron el crecimiento de la economía durante todo este boom y ahora recién empezaron a contribuir positivamente. Si uno ve datos ya detallados, es bien interesante qué está pasando en la economía. La economía, el empleo, por ejemplo, en la zona norte está cayendo. El empleo en la zona sur de Chile está creciendo. Los salarios en el norte están creciendo muy poco, menos que la inflación, bastante menos que la inflación. Los salarios en el sur están creciendo, bastante más que la inflación. Todos estos son síntomas del mismo tema que estamos hablando, que la economía tiene que cambiar, reasignar recursos de ciertos sectores a otros. Evidentemente, eso no pasa automáticamente, depende de los empresarios. Necesitan la ayuda del Estado para que la cancha esté bien nivelada, se necesita gente preparada, se necesita financiamiento, se necesitan reglas del juego que la gente dice, bueno, me arriesgo, hago esta inversión. Pero es muy importante no perder de vista que este proceso es necesario hacer. La política macroeconómica tiene que estar al servicio de este proceso. Hay que facilitar este proceso, pero no hay escapatoria a hacer este proceso. Si no se hace este proceso, la economía no vuelve a crecer. Paso a hablar de política fiscal. Como les decía, desde el 2011 hacia adelante venimos con un deterioro del balance fiscal que no puede continuar. Uno puede en un momento acomodar precios menores o ingresos menores, pero igual como una familia, uno no se puede sobreendeudar ni endeudarse para siempre. El déficit fiscal aumentó respecto de lo que se aprobó. No sé por qué, se ven cifras distintas a las que yo veo en mi tengo problemas de comunicación con la SOFOFA, de software. Bueno, el déficit fiscal proyectado para el año en curso, hoy día, el que está terminando, era 1,9 puntos del PIB. Va a terminar siendo, según nuestros últimos cálculos, 3,3 puntos del PIB. Eso por, básicamente, algo de mayores gastos, pero fundamentalmente por menores ingresos. Esos menores ingresos vienen tanto de un precio del cobre menor, pero también porque la economía está creciendo menos. Respecto de lo que se llama el balance estructural, nosotros tenemos de consulta a consulta, de año a año, menores precios de crecimiento de la economía, crecimiento potencial, y también una leve disminución del precio del cobre, después de años de aumento del precio del cobre. Es primera vez que tenemos una disminución que no sea básicamente un centavo, baja algunos centavos. Y eso quiere decir que la posición estructural de Chile hoy día es peor que la que pensábamos, porque los ingresos de largo plazo de Chile son menores que pensábamos el año pasado. Mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el balance, si el precio del cobre es 2.30 y no es de largo plazo, y no es 2.98 como suponen los expertos? Bueno, es muy fácil, uno le suma la diferencia al déficit. Tendríamos un déficit estructural menor. Ahora, hacer eso es suponer que el precio del cobre cayó como cayó y se queda así para siempre. Para eso tenemos expertos que nos dicen qué piensan ellos respecto a dónde está el balance estructural, dónde está el precio del cobre, dónde está el PIB potencial. Pero no es menos cierto que la realidad ahora es con un déficit estructural mayor. Lo que quiere decir que hay que actuar. ¿Y cómo se actúa y por qué se actúa sobre el balance fiscal? Yo veo dos razones principales. La primera es de corte, exclusivamente de corto plazo, y tiene que ver con el ajuste que le estaba mencionando antes que tiene que ser la economía. La política fiscal tiene que coordinarse bien con la política monetaria de manera de
ayudar, darle espacio a que este ajuste de tipo de cambio, del tipo de cambio real, de los precios, se produzca y se mantenga. Y para eso requerimos de una política fiscal que no sea particularmente expansiva. Ojalá que sea más bien en consolidación, para que así las tasas de interés no sean más altas de lo que deben ser. Y la segunda razón es la dinámica de deuda. En Chile no estamos acostumbrados a hablar de dinámica de deuda, porque la deuda neta es negativa. Tenemos una posición fiscal muy sana, pero si uno se endeuda año tras año, eso ya no es así. Y necesitamos empezar a ver la dinámica de deuda, tenemos que empezar a ver qué sucede. La coordinación macro yo creo que se ve bien en ese gráfico. No tiene sentido que una política pedalee para un lado y la otra para el otro. Y por eso la política fiscal tiene que ser muy cuidadosa de darle espacio a la política monetaria, no competir con la política monetaria. Y respecto de del ciclo económico, lo que tenemos acá es que después de un año en que hubo un impulso fiscal positivo, estas son distintas medidas de impulso fiscal, una discusión entre economistas todavía, cuándo la política fiscal es expansiva, cuándo no. Pero créanme, hoy día que es o cercana a neutral o levemente contractiva. Y eso porque el fisco está haciendo un ajuste gradual. ¿Por qué no hacerlo más rápido? Sería una buena pregunta. ¿Por qué no hacen un ajuste para llevar el déficit fiscal rápido, por ejemplo, a la mitad? Bueno, la razón de eso es doble, porque primero uno le da un shock a la economía en términos macro que no necesariamente es positivo. Es difícil de acomodar con otras políticas para que no se sienta. Y lo segundo, hay razones microeconómicas. También es caro parar proyectos que se están lanzando. Y la gracia es que como tenemos poca deuda, y ahí está la deuda neta del gobierno, que pasó de ser 25 puntos del PIB el año 91 a menos 15 el año 2008, bueno, ha ido empezando a subir la deuda, pero sigue siendo negativa. Y en el contexto internacional tenemos una posición que nos da este espacio. Pero este espacio hay que usarlo. Eso significa que hay que hacer un ajuste gradual, pero el ajuste no puede retardarse demasiado. Vamos a saltar ese gráfico y voy a ir a una perspectiva más histórica del presupuesto. Quiero mostrarles dos cosas acá. Primero, que el crecimiento del gasto este año es un crecimiento, yo diría, bastante menor al promedio histórico. Yo recuerdo solo el 2000 y el 2003 como años en que de verdad hubo exprofeso una disminución importante del crecimiento del gasto. Está el 2009, ahí esa barra muy alta, en que fue la política contracíclica, que naturalmente 2 años después, y además post-terremoto, se normalizó el gasto fiscal. Y respecto a la inversión, que había muchas discusiones de que sube y baja, solo quiero decir que la tasa de inversión hoy día es un poco mayor a 4% del PIB, la tasa de inversión que está presupuestada, que sigue siendo una tasa de inversión alta en términos históricos, más baja que la de este año, sin duda, porque este año hubo un esfuerzo de inversión pública muy fuerte, pero creo que sería equivocado concluir que la inversión pública no es suficiente cuando uno la mira en contexto histórico. Por último, en lo fiscal, déjenme simplemente mencionar la importancia de la reforma tributaria para el aumento del gasto que está teniendo el presupuesto este año. Como saben, el crecimiento está aumentando 4,4% el gasto respecto del efectivo que se calcula este año, más de 6% si se calcula respecto del presupuesto que se hizo para este año. ¿Es harto eso o es poco eso? ¿Cómo se compatibilizan esos números cuando uno los compara con el PIB, con el crecimiento del PIB, si es que el ministro de Hacienda está diciendo que está haciendo un esfuerzo fiscal? ¿De dónde viene ese esfuerzo fiscal? Me dicen algunos, si está creciendo tanto el gasto. Bueno, la verdad es que también hay un crecimiento del ingreso importante por la reforma tributaria. El fisco, el próximo año, le saca a la economía recursos a través de la reforma tributaria y los devuelve vía gasto. Y ese monto es muy importante. Y en particular en 2016. En el lado izquierdo está la recaudación de la reforma tributaria, según el informe financiero último que se hizo en la reforma, y pasa a
pasa de 0 a casi 3 puntos del PIB, como ustedes deben saber. Pero lo importante es que el salto de 2015 a 2016 es un salto relevante. Y eso significa que en gasto público, en el gráfico ahora de la derecha, en 2016, esa parte celeste es gracias a que exista esa recaudación. Sin recaudación, voy a repetir, si no existiera reforma tributaria, si no se hubiera hecho la reforma tributaria, la política fiscal de este año sería equivalente a aumentar el gasto en 0,5%. O 2,5 respecto al presupuesto del año anterior. Entonces, si uno quiere decir cuánto es el esfuerzo fiscal medido como se mide normalmente cuando no hay reformas tributarias en el año respectivo, esos son los números que uno debiese mirar. Y por lo tanto, mi conclusión es que estamos haciendo una política fiscal que es responsable, que se hace cargo que hay un déficit hoy día al cual no estábamos acostumbrados, aprovecha que tenemos baja deuda, mira el ciclo y hace lo posible para que el ciclo económico se vea no afectado por esta política, pero no es ciego a que hay que hacer el ajuste. Creo que sería un error crucial pensar que uno puede vivir con déficits fiscales de este monto para siempre. Queda además tarea. Este no es el único año en que vamos a tener que hacer ajustes y hemos mostrado números en el Congreso que indican que el 2017 y 2018 son años aún más complejos desde el punto de vista fiscal que este, por dos razones. Primero, porque la reforma tributaria empieza a recaudar algo menos incrementalmente. Y segundo, creo que más importante, porque se van comprometiendo más gastos. Y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en nuevos gastos, en cómo se van programando gastos, porque los espacios fiscales son muy estrechos. Déjenme terminar con algunas palabras finales. Como ustedes saben, el ciclo de estos precios que les mostraba, yo creo que lo más probable es que no reviertan a los números que tuvimos hace 3, 4, 5 años atrás. La economía tiene que pasar por esta fase de volver a una estructura de producción, una estructura de gasto más coherente con precios. Precios significa tipo de cambio, significa cobre, más normales. El sector privado es el que debe buscar las oportunidades que se abren. Muchas veces me preguntan a mí, ¿qué sector va a crecer? Fuera de saber que es transable, sé poco más. Son ustedes, los empresarios, los que tienen que buscar esos sectores. Pero eso obviamente no es un proceso en que el gobierno está ausente. El gobierno tiene que facilitar ese proceso. Y hay cosas que estamos haciendo para eso. Déjenme mencionar algunas. Primero, me gustaría mencionar que el Ministerio de Economía tiene el crecimiento sectorial, creo, más alto de todos los ministerios, si no el que más, porcentualmente. Tenemos una apuesta importante en lo que hace Corfo, en lo que hace Economía. Tenemos grandes avances en energía. Ya han visto ustedes la última licitación, es un buen ejemplo de eso. La cantidad de inversión que está entrando al sistema. De verdad, el cuello de botella principal que tenía Chile hace 3 años, que era energía, se está empezando a dejar de ser esta restricción. Nos faltan además proyectos importantes en trámite, como el de equidad tarifaria y el proyecto de transmisión, que van a facilitar aún más inversión y más competencia. El de transmisión es particularmente importante, porque uno no saca mucho con tener energía en un lugar si no es capaz de moverla. Tenemos una serie de trámites legislativos hoy día que impactan la competencia y queremos seguir empujándolos, que impactan mejores mercados. Está el CERNAC, está el Proyecto de Libre Competencia, está, por ejemplo, la Comisión de Valores. Cada uno de esos tiene ciertamente efectos en mercados y a algunos no les gustará cierta parte de algunos proyectos. Hemos hecho las escuchas más profundas posibles en todos estos proyectos y estamos más que disponibles a seguir perfeccionándolos. Pero créanme que al menos en el equipo de económico pensamos que lo que hemos ido avanzando en estos proyectos y varios otros alrededor de la economía son avances importantes. Estamos trabajando por estos días en una serie de propuestas que nos encargó la presidenta hacer para facilitar esta reconversión que tiene que hacer la economía.
estamos trabajando en recalificación laboral, estamos trabajando en simplificación de trámites y permisos. Creo que todavía nos queda mucho trabajo en logística e infraestructura. La logística en Chile es cara todavía. Y por último, en financiamiento. Financiamiento, si ustedes ven el último Doing Business del Banco Mundial que apareció, se supone que hoy día, pero estaba en los diarios ayer, aunque está con embargo hasta hoy día. Eso por lo menos decía la nota que vi yo. Habla de que la peor parte en Chile es acceso a financiamiento. Y es financiamiento por razones bien particulares. Por ejemplo, se critica en esa misma encuesta que no tenemos una buena central de garantías, que las garantías mobiliarias no sirven en Chile como en otros países. Bueno, Economía está trabajando en eso y tenemos que empujar para que ese tipo de cuellos de botella salga. En esta área también estamos en el Comité de Ministros pensando que la exportación de servicios debiese ser un área de gran impacto y estamos viendo qué nos falta para que la exportación de servicios funcione mejor. En fin, nos queda mucho por hacer. No es este ambiente externo fácil, pero creo que Chile tiene varias cosas buenas a este respecto. Primero, su macroeconomía. Segundo, ya un ajuste de precios relativos hecho. Los incentivos están puestos. Estamos viendo que la economía está reaccionando. Y tercero, quiero decir que es un gobierno comprometido para que los empresarios que quieran hacer esta reconversión, ayudar a esta reconversión, los vamos a acompañar y los vamos a apoyar en todo lo que podamos. Muchas gracias.